A veces uno camina por la vida con la sensación de que hay cosas que están frente a sus ojos, pero que nadie se atreve a decir, intuiciones que se perciben en el aire, en los gestos, en las pausas entre palabra y palabra, en esa mirada que se sostiene apenas un segundo más de lo habitual, pero que lo cambia todo. Y uno se pregunta por qué si ella siente lo mismo, si hay química, si el momento lo pide, ¿por qué no lo dice? ¿Por qué no se atreve? Pero con el tiempo, y sobre todo con los silencios, uno aprende que hay verdades que no se dicen porque decirlas las haría perder su fuerza, su misterio, su poder. Marco Aurelio, mucho antes de que los bares existieran y de que se inventara el primer mensaje de texto, ya había comprendido que el verdadero poder no se anuncia, ni se mendiga, ni se suplica, simplemente se ejerce. Y lo mismo pasa con ellas. Hay mujeres que saben exactamente lo que quieren, pero que jamás lo dirán en voz alta, porque en el fondo no necesitan hacerlo. Esperan que lo intuyas, que lo veas, que lo sientas, y si no lo haces, simplemente no eras tú. Entonces uno empieza a ver todo de otra manera, como si se quitara una venda de los ojos y descubriera que el juego nunca fue tan explícito como pensábamos. Y ahí es donde comienza esta historia, no la de los consejos vacíos que solo llenan páginas sin alma, sino la de las estrategias silenciosas que separan a los que reaccionan de los que comprenden, a los que piden instrucciones de los que lideran sin necesidad de decirlo. La primera vez que esperas que una mujer te diga con claridad que le gustas, es la primera vez que pierdes la partida sin darte cuenta. No porque no le intereses, sino porque acabas de entrar en un terreno donde las palabras ya no importan. Has sido invitado, sin saberlo, a un juego silencioso, uno en el que ella domina las reglas, no por malicia, sino por instinto, por sabiduría ancestral, por una intuición social que lleva generaciones perfeccionándose en la sombra. Y si alguna vez te has preguntado por qué no te dice directamente que te acerques, la respuesta no es el rechazo. Es estrategia. Es protección. Porque en el momento en que verbaliza su atracción, pierde parte de su misterio, se expone, queda vulnerable, y una mujer que se valora no entrega su poder de esa manera. No es una cuestión de frialdad, es elegancia emocional. Al no decir nada, se reserva su derecho a observar, a filtrar, a distinguir a los hombres que valen la pena de los que necesitan garantías para atreverse. Ella no te lo dirá, pero cada gesto suyo, cada mínimo movimiento, es una carta que pone sobre la mesa sin que lo notes. Se acomoda el cabello justo cuando sabe que estás mirando, se sitúa en tu línea visual con la naturalidad de quien no quiere ser obvia, pero que también sabe exactamente lo que hace, te lanza una sonrisa pequeña, leve, que podría confundirse con cortesía, pero que guarda el poder de una invitación. Una invitación sin palabras, sin instrucciones, sin promesas. Una prueba. Una señal. Solo el hombre que está en silencio por dentro, que no vive ansioso por entenderlo todo, es capaz de notar lo que otros ignoran. No porque sea mejor, sino porque ha cultivado algo que muy pocos tienen, una confianza que no necesita ser ruidosa, una seguridad que no se viste con arrogancia, una calma que lo hace ver el tablero desde arriba. El hombre promedio necesita que le digan qué hacer, cuándo y cómo. Espera manuales, guías, fórmulas. Pero el hombre que ha vivido, que ha caído, que ha aprendido a leer el lenguaje de lo no dicho, entiende que el valor no está en tener certezas, sino en aceptar la incertidumbre como parte de la danza. Y es en ese momento, cuando da un paso hacia ella sin necesitar permiso, que todo comienza a revelarse. Y si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya lo sabe, porque algo en estas palabras resuena con una experiencia que no lograste explicar, pero que viviste. El segundo movimiento de este juego silencioso no ocurre en la superficie, sino en la forma en que decides acercarte. No como todos, no como los que ensayan frases delante del espejo, ni como los que coleccionan técnicas vacías. Aquí entra algo mucho más sutil. Cómo entras en escena, no para impresionarla, sino para ser tú, con el pecho abierto pero el alma tranquila. Antes de dar ese paso, no pienses en lo que puedes ganar, sino en lo que ya llevas dentro. Recuérdate en esos momentos en que fuiste tu mejor versión, cuando dijiste algo con firmeza, cuando ayudaste sin esperar aplausos, cuando caminaste con dignidad en medio del ruido. No es un ejercicio de vanidad, es una forma de activar tu verdad, tu energía, tu centro. Ella no verá tu currículum, pero sentirá eso que no se ve, eso que no se explica y que, sin embargo, lo cambia todo. Tu presencia no se construye con ropa cara ni con palabras elaboradas. Se nota en una camisa bien puesta, en unos zapatos limpios, en el modo en que hueles a ti mismo y no a desesperación. Esos detalles, que muchos desprecian, son una declaración silenciosa. Me respeto, me cuido, no porque quiera impresionar, sino porque entendí que nadie puede cuidar a otro si no sabe cuidar de sí primero. Y cuando por fin te mueves hacia ella, que no sea como un francotirador, sino como un hombre que ya ha respirado el ambiente, que ha hablado con el barman, que ha saludado al lugar con naturalidad.
No llegues a ella como si fuera tu única opción, sino como parte de un momento que ya es tuyo, en el que su presencia suma, no define. Esa es la diferencia entre un hombre que mendiga atención y uno que irradia presencia. Y cuando estés ahí, frente a ella, no empieces con discursos que nadie pidió. No busques impresionar con teorías o con logros. Hazle preguntas que abran espacio, no que cierren. ¿Qué te trajo por aquí esta noche? ¿Ya conocías a esta banda? ¿Ese collar tiene un estilo particular? ¿Tiene alguna historia? Así, con sencillez, sin presión, pero con intención. Porque lo que ella desea, aunque jamás lo diga, es que tú sepas cómo navegar ese momento sin hacerla sentir incómoda, sin mostrar necesidad, pero también sin miedo a ser tú mismo. Ella no quiere darte el mapa. No porque quiera ponerte a prueba, sino porque necesita ver si sabes caminar sin uno. La atracción, la real, la que permanece, no nace de la precisión, sino de la percepción. El hombre que necesita instrucciones pierde su encanto. El que interpreta el entorno, el que se atreve a leer el lenguaje que no se enseña en libros, es el que deja huella. Pero esto no termina aquí. Porque acercarte bien es solo la mitad del arte. La otra mitad, la que muchos no aprenden nunca, es saber cuándo es momento de quedarte y cuándo es tiempo de irte. Ella nunca te dirá, quédate. Nunca susurrará, vete. Pero lo estará diciendo todo el tiempo. En sus ojos. En su cuerpo. En sus silencios. Aquí es donde muchos fracasan. Porque el ego no quiere soltar. Porque el hombre inseguro no soporta que la historia no sea como él la imaginó. Pero el que ha cultivado el temple, el que ya no depende de validaciones externas, sabe leer el momento con humildad, sabe que hay señales que gritan aunque no usen palabras. Y cuando ella cruza los brazos, o da un paso atrás mientras hablas, cuando mira su teléfono una y otra vez, cuando busca a sus amigas con la mirada como pidiendo auxilio, cuando sus respuestas son tan cortas que parecen suspiros, entonces tú lo sabes. Y no haces escena. No reclamas. No presionas. Dices con elegancia, fue un gusto saludarte, que tengas una linda noche. Y te vas. Así, sin mirar atrás. Sin perder nada. Porque sabes que retirarte con dignidad es un acto de fuerza, no de derrota. Y en esa retirada silenciosa, sucede algo que muy pocos hombres alcanzan a ver, que el respeto que siembras en ese adiós puede ser incluso más poderoso que cualquier intento por quedarte. Porque mostraste algo que casi nadie tiene, límites. Porque fuiste capaz de decir, sin decirlo, yo no suplico. Yo no insisto donde no soy recibido. Yo elijo, no ruego. Y lo más curioso es que, a veces, ese gesto final, ese acto de soltar, despierta en ella una nueva mirada. Porque cuando un hombre se va con serenidad, deja atrás algo que no se olvida fácilmente, pero claro, no todo final es un cierre, a veces es apenas una pausa antes de algo más profundo. Porque no todas las señales dicen vete, algunas, las más sutiles, las más cargadas de intención, te están diciendo exactamente lo contrario, sin decirlo. Y aquí, si estás atento, si tu centro está firme y tu percepción afilada, lo notarás con claridad. Ella se inclina hacia ti como si su cuerpo hablara por ella, te imita sin darse cuenta, como si cada gesto tuyo le pareciera natural, digno de reflejo. Mantiene contacto visual como si quisiera memorizarte los ojos, y encuentra excusas suaves para rozarte el brazo, para tocarte apenas con la yema de los dedos. Como si eso bastara para crear un puente invisible entre su mundo y el tuyo. Ahí está. No en lo que dice, sino en lo que su cuerpo grita en silencio. Y sin embargo, muchos no lo ven. No por falta de oportunidades, sino por exceso de ruido interior. Porque el hombre inseguro, ese que vive atrapado entre el miedo al rechazo y la necesidad de aprobación, no logra escuchar esas señales. Cuando ella dice vete, él insiste. Cuando dice quédate, él duda. Vive temiendo el no y desconfiando del sí. Y esa duda constante le roba presencia, le quita fuerza, le arranca el atractivo que alguna vez intentó cultivar. En cambio, el hombre con temple, ese que ha perdido batallas y ha vuelto a levantarse con más sabiduría que rencor, entiende lo que otros no entienden, que todo esto no se trata de seducción, sino de lectura emocional. De saber cuándo avanzar, cuándo detenerse, cuándo callar y cuándo retirarse como un caballero. Sin rencor. Sin resentimiento. Con esa dignidad que no necesita testigos. Y cuando confirmas que ella ya no está interesada, no haces teatro, no dramatizas, no buscas redención. Te vas. Pero no huyes. Te vas con una calma que duele más que cualquier súplica. Porque tu estima no depende de que ella te quiera, y tu valor no cambia porque alguien decida no verlo. Sabes quién eres, y eso es lo que te mantiene firme cuando otros se doblan. Lo más paradójico de todo esto
es que muchas veces, cuando un hombre se va con elegancia, ella se queda pensando en él. No porque haya jugado una carta maestra, sino porque demostró algo que no se finge, respeto por sí mismo. Y ese respeto, en un mundo lleno de hombres que se arrastran por atención, se vuelve magnético, misterioso, inolvidable. Pero no te equivoques. Que ella te dé señales no es un permiso para relajarte. Muchos, al percibir interés, se desarman, se abren por completo demasiado pronto, y terminan mostrando más de lo que debían, arruinando lo que pudo ser una danza lenta y hermosa. Confunden oportunidad con permiso, interés con intimidad, y terminan sobrecargando una semilla que apenas empezaba a brotar. Aquí, lo más inteligente no es llenar los espacios con tu historia, sino aprender a escuchar. Si ella menciona que le gusta la naturaleza, no respondas con un «ah, qué chévere», como si quisieras despachar la conversación. Pregunta, indaga con calma, conecta desde lo genuino. ¿Qué ruta te marcó más? ¿Qué aprendiste caminando sola entre árboles y viento? No necesitas parecer sabio, necesitas ser presente. Porque eso, y solo eso, te hace distinto. Y cuando logras entender cuándo acercarte, cómo hacerlo, cuándo quedarte o irte, estás listo para enfrentar el momento más delicado, el cierre. Ese instante final que determina si todo esto fue una historia breve o un capítulo que puede volver a abrirse. Y aquí entra una verdad incómoda que la mayoría se niega a aceptar: ella casi nunca te ofrecerá su número. No porque no quiera verte de nuevo, sino porque hacerlo la pone en un lugar que va en contra de su naturaleza emocional. Darte su contacto la expone. La convierte, aunque sea por un segundo, en quien persigue, en quien se arriesga, en quien queda esperando tu próximo movimiento. Y ninguna mujer que se respeta se entrega así tan fácilmente. No sin saber si tú eres digno de ese pequeño acto de vulnerabilidad. Es aquí donde muchos hombres tropiezan. Porque esperan que ella dé el siguiente paso. Porque creen que si no lo propone, entonces no está interesada. Pero el hombre que comprende el lenguaje del poder interno sabe que ese momento no se suplica, se lidera. Que no se espera pasivamente, se construye activamente con inteligencia y con elegancia. Hay dos formas de hacerlo, y ambas parten del mismo principio: tú eres quien marca el ritmo. En la primera, puedes decirlo con franqueza: me encantó hablar contigo, ¿te parece si te escribo algún día? No hay rodeos. Es directo, claro y, sobre todo, respetuoso. La segunda, más sutil, pero igual de poderosa, es darle tu número. Con una sonrisa tranquila, sin expectativa, solo diciendo: ha sido un gusto conocerte. Aquí tienes mi número. Si algún día te nace seguir esta charla, será un placer. Ambas formas comunican lo mismo: yo no estoy aquí para rogar, estoy aquí para ofrecer. Y cuando haces eso, cuando entregas sin suplicar, cuando te muestras sin mendigar reacción, generas algo que pocos logran: inversión emocional. Si ella decide escribirte, lo hará porque quiere, no porque la empujaste. Y esa voluntad libre refuerza el interés más allá del momento. Cuando tú das tu número, no solo evitas presionarla, sino que le das el espacio para decidir. Rompes la dinámica tradicional, y al hacerlo, le demuestras que estás en otro nivel. Ya no eres el que pide. Eres el que ofrece. El que tiene opciones. El que elige con madurez. Y si no te escribe, no perdiste nada. Al contrario, te ahorraste invertir energía en alguien que, al final, solo habría estado ahí por compromiso o por costumbre. Pero si lo hace, si toma la iniciativa, entonces sabrás que lo que nació ahí, aunque breve, fue real. Todo esto no se trata de jugar con las emociones de nadie. Se trata de ser claro, de actuar con presencia, de llevar las riendas sin arrogancia, pero con firmeza. Y eso, precisamente eso, es lo que muchas mujeres desean ver, aunque jamás lo digan. Ella nunca te dirá: acércate. Nunca te dirá: así se hace. Nunca te enseñará cuándo quedarte ni cuándo irte. Y mucho menos te entregará su número con naturalidad. Porque todo eso, todo ese lenguaje invisible, está reservado para el hombre que sabe escuchar lo que no se dice, que percibe lo que otros ignoran, que actúa con intención sin necesitar instrucciones. Marco Aurelio lo dijo con otras palabras: pero la esencia es eterna, la fortuna sonríe a los audaces. A los que no esperan instrucciones. A los que caminan sabiendo quiénes son, no a los que mendigan aprobación. Y ahora que conoces este lenguaje, no entres a una habitación buscando señales. Sé tú la señal. No busques confirmación en los ojos ajenos. Llévala ya en tu forma de mirar. No preguntes si gustas. Camina como quien ya sabe que no está aquí para encajar, sino para irradiar lo que lleva dentro.
Y cuando una mujer se cruce en tu camino, no esperes que te diga lo que quiere. Ya lo sabes. Porque ahora hablas el idioma del silencio. Porque ahora entiendes el juego. Y no solo lo entiendes, lo juegas. Como un hombre que ya no necesita reglas. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya decidió dejar de reaccionar y empezar a liderar. Y si este mensaje resonó contigo, compártelo con quien sabes que lo necesita, deja tu comentario abajo y suscríbete para seguir recibiendo contenidos que no buscan agradar, sino despertar. Y ahora, quédate, porque lo que viene después te va a hablar aún más profundo. El siguiente vídeo te espera justo aquí al lado. Haz clic y sigue caminando como el hombre que ya no pregunta cómo se juega, porque ahora es el quien mueve las piezas.